Muy buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche vamos a tener un programa muy interesante que vamos a dividir en dos etapas. La primera vamos a hablar con el director de la gestora pública, Jaime Durán, para hablar del tema de la gestora pública, naturalmente. Y en la segunda parte vamos a hablar con dos analistas, dos intelectuales sobre la conflictividad que está viviendo Bolivia. Para dar un inicio, digamos, a esta primera parte, esta primera etapa de nuestro programa, es bueno que recordemos que en Bolivia ha habido a lo largo de su historia varios sistemas, digamos, de pensiones, ¿no? De la revolución del 52 a la década de los 90, hemos tenido un sistema donde los trabajadores aportaban, era el Estado el que entregaba las jubilaciones a la gente que le tocaba por edad, y este sistema se quiebra por dos razones principales. Una de ellas es la enorme corrupción en la administración. Una administración que no solamente estaba dada, digamos, por la dirigencia política de turno, sino donde también intervenían los sindicatos. La segunda razón por el fracaso de este sistema de reparto ha sido que la expectativa de vida en Bolivia también crece. Evidentemente, la expectativa de vida de los años 60 no era la misma expectativa de vida de los años 90. Por lo tanto, se hace muy pesado, digamos, para los trabajadores activos poder sostener ese sistema para las jubilaciones de aquellos trabajadores que ya no estaban activos. Es así que en la década de los 90, el neoliberalismo propone dar inicio en Bolivia a las AFPs, a lo que conocemos con las AFPs. Digamos que lo que se pone como positivo de las AFPs es que cada uno tiene una cuenta que se llama el CUA. Si usted es un afiliado, digamos, de las AFPs, conoce que existe el CUA. Ese CUA te permite dar seguimiento a tus aportes, digamos, en el largo plazo, y se supone que las AFPs, con ciertos movimientos económicos, te van a hacer crecer esa cuenta a la que tú personalmente tienes acceso. Ahora, ¿cuál es el defecto, el enorme defecto de este sistema? Que no es solidario con aquellos que no tienen un trabajo fijo, los que no tienen un trabajo que aporte a las AFPs, con toda aquella masa de trabajadores, por ejemplo, informales, ¿no es cierto? Eso es uno de los grandes problemas que ha tenido este sistema. En la llegada de Evo Morales al poder, con Luis Arce de ministro de Economía, sucede algo. Se vuelve un sistema híbrido de aportes. Este sistema híbrido, ¿qué hace? Mantiene las AFPs, es decir, mantiene estas cuentas individuales de cada uno de los trabajadores, y a la vez genera una bolsa solidaria donde aquellos que ganan más dinero, es decir, aquellos que tienen más grandes sueldos, aportan en ese fondo común para que nuestros viejitos, aquellos que no han tenido oportunidad de aportar a lo largo de su vida, tengan una renta que la conocemos, se llama la renta dignidad, ¿no es cierto? Aunque unos la comparan con el bono sol ustedes recuerden que se quebró, en algún momento se dejó de pagar, y esta renta, digamos, es administrada por lo que ahora es la gestora pública desde hace muchos años atrás, y se constituye así un sistema mixto. Hace más de 10 años se toma la decisión de que esas AFPs que administraban los recursos de pensiones, que administraban nuestros recursos, se retiren del país para que la gestora, que viene a ser una suerte de una AFP nacional, ¿no es cierto?, se haga cargo de tanto nuestras cuentas individuales como seguir gestionando esta bolsa solidaria. Han existido a partir de eso una serie de dudas y de preguntas, una serie de, conocemos como fake news, etcétera, alrededor de este tema. Y es por eso que nosotros hemos decidido esta noche invitar a Jaime Durán,
que es el director de la gestora pública, para que nos aclare todas esas dudas que de pronto han surgido hoy por hoy, ¿no? en la población, dado que se trata, por supuesto, de los recursos de las jubilaciones. Así que quédese con nosotros, vamos a ir a ver qué es lo que dice la prensa más adelante, pero después del corte vamos a empezar una interesantísima entrevista con Jaime Durán. Quédese con nosotros. Volvemos a Desacuerdo y lo prometido es deuda. Con nosotros esta noche Jaime Durán, director de la gestora pública. Jaime, qué gusto volver a tenerte en un espacio así, en un espacio de diálogo. La anterior vez que te tenía eras viceministro, ahora estás a cargo de la gestora pública. Muy buenas noches, Susana. Un saludo cordial a toda la gentil audiencia del programa Desacuerdo. Y bueno, estoy acá para que podamos aclarar todas las dudas en relación al funcionamiento de la gestora. Yo quiero empezar por el principio, Jaime. A ver, ¿por qué en los últimos años se ha hecho este cambio de sistema? ¿Cuál es la evaluación que ustedes como gobierno a lo largo del tiempo, digamos, estoy hablando de hace 10 años atrás, etcétera, hacen de las AFPs? ¿Por qué toman esta decisión de crear la gestora pública? Bueno, yo creo que partimos en realidad de la recuperación de la soberanía sobre la administración de nuestros aportes, ¿no? No debemos olvidar que en realidad las AFPs nacen bajo el proceso de privatización, bajo el proceso del neoliberalismo de la década de los 90, que ha sido bastante resistido por los trabajadores, ¿no? De esta manera hay hitos importantes precisamente de la lucha y resistencia que hemos tenido desde el 97 hasta el 2010, por ejemplo el 2004, si ustedes recuerdan, en crítica precisamente a este sistema hemos tenido la inmolación del minero Eustaquio Picachuri. Entonces el antecedente de esa lucha ha sido precisamente la promulgación de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que tiene un artículo muy interesante, que es el artículo 45, que establece dos cosas. Primero, que la administración del sistema de pensiones tiene que ser estatal, o sea, eso está constitucionalizado, y además no puede ser ni privatizado ni dado en concesión. Y esto fue una respuesta precisamente a esa lucha que se tenía respecto a las privatizaciones. Por eso cuando yo escucho a algunos dirigentes del magisterio defendiendo a las AFPs, defendiendo estos procesos de privatización, bueno, yo les recuerdo precisamente de dónde viene este proceso y por qué se trata de establecer la gestora. Entonces, en la ley 065 se ratifica este principio constitucional, se crea la gestora y bueno, sobre esa base es que llegamos al 2022, el Decreto Supremo 4585 nos establece ya el funcionamiento de la gestora y es precisamente lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué ventajas le ofrece la gestora al trabajador? Porque yo como trabajadora, digamos, que tú le estás hablando a ese maestro que hoy día te defiende las AFPs, ¿por qué ese maestro debería decir, bueno, le apunto a la gestora más allá de la ley? Bueno, yo creo que hay ventajas muy concretas en relación a la administración de la gestora, ¿no? A ver, para que me entienda la gente, actualmente las AFPs cobran 4 comisiones, ¿no? Y esto es importante entenderlo porque la comisión es un pago del asegurado a la gestora. Es como cuando yo contrato un pintor y hace el trabajo y yo le pago, es igualito, ¿no? No es que son sus recursos, ¿no? Esas 4 comisiones son del 0.5% de todos los asegurados, 1,31% de todos los pensionistas, 0.8% del fondo de riesgos y 0.22% por la gestión del portafolio. Con la gestora, esas 4 comisiones se reducen únicamente a una.
y ahí aparecen los beneficios, ¿no? Para el pensionista, el jubilado ya no tiene que pagar esta comisión del 1,31%. Para que tengamos un orden de referencias, en una pensión de 3.000 bolivianos, esta comisión es equivalente a 40 bolivianos, ¿no es cierto? El equivalente a 80 panes en realidad, ¿no? Que ya viene como beneficio directo. Y para el asegurado, el hecho de que el fondo de riesgos y los portafolios dejen de pagar este 0,8% y este 0,2%, va a hacer que el portafolio sea más grande, lo cual redunda en beneficios en la cuenta personal previsional de los trabajadores, ¿no? Y un segundo beneficio importante es que nosotros estamos poniendo una moderna red informática a su servicio, de tal manera que los trámites se puedan hacer por internet. Hemos puesto 31 agencias en todo el país, de tal manera que eliminemos completamente las filas y que la gente sienta que pueda trabajar de forma cercana con nosotros. Jaime, se ha hablado mucho de esta cuestión de la rentabilidad, ¿no? De la rentabilidad de las pensiones. ¿Qué significa esto de la rentabilidad de las pensiones? No sé si le puedes explicar a la gente de forma muy sencilla qué es esto de la rentabilidad. Bueno, en realidad yo creo que la gente me va a entender rápido esto, ¿no? El tema de la rentabilidad se basa en el hecho de que el dinero no tiene que dormir. En otras palabras, no es bueno que lo coloques bajo el colchón y que esté ahí, no. Al dinero hay que ponerlo a trabajar. Y eso es lo que precisamente hace el sistema integral de pensiones. Para dar un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos 10 millones de bolivianos, vamos al mercado de valores, compramos un título valor. Ese título valor va a tener 3 características principales. La primera, un monto, una tasa de rendimiento y va a tener un plazo. Pongamos que sea 5% a 10 años plazo. Entonces pongo los 10 millones de bolivianos, ese título me va a rendir 500.000 bolivianos anuales, en 10 años me rinde 5 millones de bolivianos. En otras palabras, el proceso de inversión quiere decir que he invertido 10 y estoy recuperando 15 millones de bolivianos que hacen que el capital de la gente aumente, ¿no? Ahora, ¿qué estamos nosotros ofreciendo? Nosotros estamos indicando a la gente, bueno, en los últimos años la rentabilidad promedio de las AFPs ha estado entre el 3 y el 3,3%. Nosotros le ofrecemos y garantizamos que vamos a tener una rentabilidad de al menos el 4%, ¿no? Y en ese sentido estamos ya diseñando todo nuestro plan de inversiones, toda nuestra ingeniería financiera, que nos permita establecer una adecuada combinación entre riesgo y rentabilidad, de tal manera que la gente vea que sus recursos están creciendo, que sus recursos están aumentando precisamente para que podamos financiar las pensiones a futuro. Jaime, yo quiero entrar un poco en los números, ¿no? ¿Cuánto administra ahora mismo, cuánto dinero es el que administra las AFPs? Bueno, el monto que actualmente se están administrando por parte de las AFPs supera los 23.000 millones de dólares, ¿no? Esto corresponde a los ahorros de aproximadamente 2,5 millones de asegurados, que es lo que tiene actualmente el sistema. Eso es casi el 50% del PIB, Jaime. Exactamente, son recursos muy importantes y desde nuestro punto de vista lo que se tiene que hacer es precisamente, gracias a esos recursos, impulsar el mercado de valores, ¿no es cierto? Ahora, Jaime, tú nos has hablado de 4 impuestos o de 4, no impuestos, comisiones que nos cobran las AFPs, aquellos que aportamos, ¿no es cierto? Eso, ¿qué significa en utilidades para las AFPs? Es decir, yo agarro y a los 2 millones de aportantes en Bolivia le cobro un aproximado de 40 bolivianos a cada uno, o dependiendo, digamos, de cuánto es el ingreso de si unos ganan 3.000 y otros ganan 30.000, evidentemente ese cobro va a tener diferencias, ¿no es cierto? Será entre 40 bolivianos y hasta 400 bolivianos, dependiendo lo que usted aporte, lo que usted gane. ¿Y eso qué le significa a las AFPs en cuanto a utilidades, Jaime? Bueno, les significan importantes ingresos, ¿no? Para que tengamos un orden de cifras, por ejemplo, el año 2021 han ganado alrededor de 21 millones de dólares, ¿no? Y desde el 97, si hacemos un cálculo hasta más o menos 2021,
han ganado 224 millones de dólares. Ahora bien, en el marco de sus contratos, y esto es importante que conozca la gente, en el marco de sus contratos ellos pueden disponer de sus utilidades, ¿no? Y dado que ambas AFPs responden a transnacionales, ¿no es cierto?, como el caso de BBU Previsión y el caso también de Futuro, que responde a Zurich, eso puede incluir la repatriación de esos recursos. Es decir, que esos 21 millones de dólares no se quedan en el país, normalmente se van a los, o sea, a donde están, digamos, a donde tienen fijas las oficinas, las transnacionales, eso nos estás diciendo. Exactamente, y en realidad por eso también sorprende escuchar a algunos dirigentes del magisterio urbano, porque generalmente en nuestra tradición de izquierda lo que hemos defendido es que el excedente que se genera en el país tiene que quedarse en el país. Y eso es precisamente lo que hace la gestora, ¿no? En primer lugar, todos esos recursos, todas esas utilidades se van a quedar acá en Bolivia. Ahora, ahí es importante hacer una diferencia, si me permite, Susana, porque les han estado diciendo que las utilidades de los fondos van a ir al Fondo Solidario. No, les digo, ¿no? En realidad, todo lo que nosotros aportamos, todo lo que nosotros contribuimos, va a una especie, por así decirlo, de caja fuerte, que es el patrimonio autónomo, que no se mezcla con el patrimonio de la gestora, de la misma manera que ahora este patrimonio no se mezcla con el patrimonio de las AFPs. Entonces, cuando estamos hablando de utilidades de la gestora, estamos hablando de la empresa, no de los fondos. Entonces, ¿qué dice la ley en relación a lo que son las utilidades de la empresa? Lo que dice la norma, dice, esas utilidades de la empresa, lo que tienen que destinarse naturalmente a la reinversión para que haya mejores oficinas, etcétera, pero también tiene que contribuir al Fondo Solidario para hacer crecer las pensiones más chicas y también tiene que ir al Fondo de la Renta Universal de Vejez para contribuir a la renta dignidad. Jaime, las pensiones, con esto que tú has apuntado, ¿van a mejorar en el tiempo? ¿No van a mejorar? Es decir, haces un apunte muy claro, o sea, las utilidades que se vayan a generar de esta nueva empresa, digamos, ¿no? Es una empresa nacional, ¿no? Van a tener ciertos destinos, ¿no? ¿Esos destinos podrían estar en el marco de mejorar las pensiones? Totalmente. En realidad lo que nosotros les hemos estado explicando a los compañeros, por esa razón, cuando hacemos los eventos de socialización y la gente dice, pero nos han contado otra cosa, nos han indicado que van a agarrar nuestros aportes, se va a ir al TGN, en fin, bueno, así es el mundo moderno, ¿no? Hay muchas fake news, hay mucha especulación en las redes sociales, ¿no? Cuando nosotros les decimos, las utilidades de la empresa como gestora van a volver al asegurado, que es lo importante. ¿Por qué? Porque el Fondo Solidario va a aumentar las pensiones. Y el tema de la renta dignidad es vital. Estamos hablando de un beneficio para 1.1 millones de ancianos, ¿no? Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que ha universalizado la atención a todos los ancianos del país. Y además esto tiene aspectos muy concretos. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el funcionamiento de la gestora las pensiones van a subir en un 2%. ¿Por qué van a subir? 1,31% porque deja de pagar la comisión, ¿no es cierto? Porque a la gente lo que le interesa es el ingreso real, el líquido que recibe, ¿no? La platita que recibe. Entonces 1,31 aumenta. Pero además, gracias a nuestro plan, lo que estamos diciendo, que un 0,7% también se van a incrementar las pensiones por el incremento de la rentabilidad que vamos a tener. Total, al menos van a subir en un 2% las pensiones y por lo tanto el funcionamiento de la gestora va a traer beneficios concretos, tangibles para el asegurado, para el pensionista. Uno de los aspectos que han puesto en duda a la gestora ha sido precisamente el hecho de que haya tardado tanto tiempo. ¿Qué dirías tú? ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en consolidarse la gestora, Jaime? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, es un proceso complejo, ¿no? Para que tengamos los hitos. En realidad nace la ley el año 2010, el decreto de funcionamiento de la gestora nace el 2015, a partir del 2018 es que la gestora se hace cargo del Fondo de la Renta Universal de Vejez, la Renta Dignidad,
sensiblemente por diversas circunstancias, el año 2020, se toman otro tipo de decisiones en relación a lo que significa la generación del software, ¿no? Sin embargo, a partir de mayo del año 2023, donde existe el cambio gerencial, ya se trabaja sobre un cronograma que ya estaba establecido naturalmente. Lo que nosotros hacemos es acelerarlo, ¿no? Para eso ponemos todo el equipo técnico que tenemos de primer nivel para cumplir lo que se había comprometido, ¿no? En septiembre del 2021, si ustedes recuerdan, de la misma forma que ahora había una serie de especulaciones, ¿no? Yo me acuerdo que un político como Doria Medina agarraba y decía, e incluso decía, yo les apuesto a que esto no funciona, vuelve a no arrancar, ¿no es cierto? Nosotros con los hechos estamos desmintiendo estas afirmaciones, ¿no es cierto? En septiembre del año 2022 ya nos hemos puesto a asegurar, ya hemos empezado a trabajar y también estamos comprometiendo que conforme al cronograma, en mayo del año 2023 vamos a concluir el proceso de migración. Es decir, es una gestión basada en hechos, ¿no? Y además, si me permiten, un apunte nada más en relación a las utilidades, ¿no? 2020 nosotros encontramos una empresa con una pérdida de 14 millones de bolivianos. Aplicamos nuestro plan de ingeniería, nuestro plan de cambio en relación a la administración empresarial y el año 2021 terminamos con una utilidad de 7.8 millones de bolivianos. Y a julio del 2022 tenemos una utilidad de 18 millones de bolivianos. Por eso, cuando a mí me dicen de que las empresas estatales son ineficientes, que las empresas no generan utilidades, yo les pongo estos datos muy concretos. Estoy hablando de utilidad neta, estoy hablando de la perspectiva financiera que es importante que tenga toda empresa. Y ese know-how que nosotros tenemos para hacer funcionar la empresa, para hacer crecer los fondos, es precisamente el que vamos a aplicar a la administración de los fondos del sistema integral de pensiones. ¿A qué le atribuyes el hecho de que ahí exista un grupo de la población que le tengan desconfianza a la administración la administración estatal? Hay algunos, incluso grupos, que dicen que temen que vuelva a pasar, Jaime, lo que ha sucedido con las pensiones, ¿no? El sistema de pensiones previo al neoliberalismo, ¿no? Ese que ha quebrado y que, bueno, si la gente, digamos, un poco más grande que nos está viendo, recuerda que huyeron algunos que se fueron con la plata de los jubilados, ¿no? Que hubo todo este tema, que fue un gran hecho de corrupción, el hecho de que haya estado, digamos, como a disposición, lo decía en mi introducción, de ciertos grupos políticos y de grupos sindicales, una bolsa de dinero tan grande que de pronto se la han robado, ¿no? Entonces hay gente que evidentemente desconfía. ¿Qué le contestarías a esto? ¿Cómo podríamos nosotros estar tranquilos de que eso no se va a volver a reeditar con la gestora, Jaime? Bueno, yo lo que creo es que todo cambio que se realiza siempre tiene su dosis respecto a algunas dudas que pueda existir de la población, ¿no es cierto? Eso es natural. Yo lo que creo es que se tiene que hacer una revisión pormenorizada de las diferencias que existe respecto a lo que teníamos antes de 1997, ¿no? A ver, solo voy a tomar unas cuantas, ¿no? La primera, antes del 97, en el sistema de reparto, todos aportaban a una bolsa. En otras palabras, no existía un registro de la cuenta personal previsional que actualmente existe, ¿no es cierto? Yo trabajé durante mucho tiempo en el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, precisamente, y ahí reconstruir cuánto había aportado la gente era un trabajo prácticamente de arqueología, ¿no es cierto? Porque había que revisar las planillas desde el 52, unas planillas enormes, etcétera, y no existía ese concepto. Por lo tanto, la gente no sabía cuánto efectivamente había aportado. En cambio, ahora tenemos la cuenta personal previsional, donde está mes por mes, monto por monto. Si a uno le han subido el salario, eso está registrado, entonces tenemos la cuenta personal previsional. Primera diferencia. Segunda diferencia tiene que ver en el hecho de los sistemas de control, ¿no?
con la plata del sistema de reparto se podían hacer varias cosas. Por ejemplo, podrían comprar casas, podían comprar terrenos. En fin, no había un control respecto a lo que estaban haciendo con esos dineros, ¿no es cierto? Porque así estaba establecido y además, como no era un sistema único, teníamos a los fondos de pensiones básicas, el FOPEBA, y teníamos varios fondos complementarios que tenían su propia estructura, es decir, existía un desorden total. En cambio, ahora lo que tenemos son 5 fondos administrados bajo una estructura claramente establecida de la gestora, pero aquí viene lo importante, la ley establece con absoluta claridad qué se tienen que hacer con esos recursos. Y esos recursos tienen que ser destinados a inversiones en títulos valores de oferta pública que se transan en el mercado de valores. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque precisamente una de las características de todas las bolsas de valores del mundo es precisamente su transparencia. O sea, en otras palabras, tú quieres participar en la bolsa de valores, tienes que ser transparente. Ese es el requisito fundamental porque vas a emitir títulos que la gente va a comprar y necesita ver cómo funciona la empresa. Entonces, esta es una diferencia fundamental. Por eso cuando yo escucho a algunos políticos indicando de que esto va a ser la caja checa, en mi opinión, lo único que están demostrando es su ignorancia en relación a cómo funciona una bolsa de valores y cómo trabaja, ¿no es cierto? Entonces, estas dos diferencias ya me permiten indicar cómo es que va a funcionar. Y una tercera diferencia tiene que ver con el papel de la Autoridad de Pensiones y Seguros, ¿no es cierto? Antes del 97 no se tenía el concepto de regulación, no se trataba simplemente de oficinas que podían administrar los recursos. En cambio ahora tenemos toda una arquitectura en relación a los procesos de regulación. Ahora, muchas veces la gente no entiende qué es exactamente la regulación, ¿no? A ver, me voy a permitir explicar en sencillito cómo funciona. La regulación se encarga precisamente de vigilar a las empresas para que cumplan lo que han ofrecido a sus usuarios y se garantice el cumplimiento normativo. Por eso la APS o a la APS, nosotros como gestora tenemos que informar diariamente acerca de todos los movimientos que realizamos para que la APS observe si eso está bien o está mal. Y si está mal, tiene la facultad para sancionarnos y de esa manera corregir esas actitudes. Entonces, si notan, hay todo un diseño institucional que impide que volvamos a las prácticas que se tenían en todo lo que significa el sistema de reparto. Otra duda, Jaime, que ha estado muy mediática, creo que ha sido uno de los temas políticos, de hecho, de la semana, ha sido qué es lo que ha pasado con los mineros, ¿no? Se dice que se ha permitido que los mineros posterguen su paso a la gestora. Entonces, ¿es así? ¿No es así? ¿Los mineros pueden postergar su paso a la gestora? ¿Qué pasa si más adelante lo piden otros sectores? ¿Cómo es que ustedes responderían? ¿De qué se trata exactamente este tema? Bueno, a ver, lo primero que hay que dejar claramente establecido que los compañeros de Wanuni van a pasar sus datos a la gestora, es decir, se trasladan de las AFPs a la gestora. Lo que ha ocurrido es que sensiblemente ellos tenían una idea diferente a cómo funciona la gestora y nos hemos dado en la larga negociación que hemos tenido, hemos estado aproximadamente 2 horas y he estado presente ahí explicándoles cómo funciona la gestora, todos estos candados que tiene, todos los seguros, y los compañeros mineros han entendido perfectamente. En realidad, al final, lo que nos dijeron, bueno, esta información tiene que ir a las bases, ¿no? Y nos dijeron con el fin de que podamos socializar, ¿por qué no hacemos una pequeña flexibilización en el cronograma, ¿no es cierto? Y nosotros accedimos porque hay que tener idea también de las proporciones, ¿no? Yo decía, son 2.5 millones de asegurados, los compañeros mineros son 4.000, o sea, eso quiere decir que no representan ni el 0.1% de nuestro cronograma, y estamos hablando máximo de una semana y media, el día viernes ya les hemos mandado la nota, para que podamos realizar este proceso de socialización.
y sobre esa base la gente conozca y retomemos el trabajo a la brevedad posible. En ese sentido, yo quiero ratificar, porque ha habido también especulaciones en el sentido de que los compañeros mineros se quedarían en las AFPs, etcétera. Esto no es posible porque conforme a lo que manda la ley 065, concluido este proceso de trabajo de migración, etcétera, en mayo del 2023 el núcleo de lo que tienen que hacer ya no va a existir, entonces no es que se van a poder quedar con ellos un tiempito más, eso no existe porque son sistemas pues cerrados, son sistemas altamente técnicos. Entonces cuando hablamos de la flexibilización estamos hablando de una semana, de 10 días, cuando mucho. A lo mucho, y otra vez volvemos al mismo tema, ¿no? Otro tema de preocupación que ha surgido ahí es que muchos, se ha escuchado en estas demandas que algunas dirigencias querían volver a esa figura del sistema de reparto simple que tú has explicado y lo hemos explicado en la introducción, los porqués, digamos, ha fracasado, creo que es claro para todos los que, bueno, la gente que lo ha vivido y los que no lo han vivido, por la explicación esta más o menos es lo que ha sucedido. En cuanto a participar de los directorios, ¿no? O del directorio de la gestora, ¿cómo ves esto? ¿Esto es viable? ¿Esto es así? Cuéntanos un poco al respecto de la forma del funcionamiento. Bueno, a ver, nosotros hemos sido muy claros indicando de que nosotros estamos abiertos al control social en el marco de la ley 341, es decir, una ley que nos manda a que nosotros tenemos que abrir nuestras cuentas, tenemos que ser sumamente transparentes, ¿no? De hecho, en realidad, hasta el momento nos hemos reunido con 40 organizaciones sociales, 9 en carpeta, y permanentemente estamos pidiendo o estamos recibiendo solicitudes de las organizaciones sociales que quieren saber, y además es su legítimo derecho y nosotros no estamos dando modos para que podamos atender, ¿no? Ahora, en relación a lo que significa el directorio, la ley 065 es muy clara, ¿no es cierto? La ley establece de que no hay ninguna restricción a la participación. En otras palabras, pueden participar los compañeros de las organizaciones sociales, pero deben cumplir ciertos requisitos que establece la norma. ¿Y por qué esto tiene que ser? Porque el directorio se constituye en una instancia de fiscalización, pero es una instancia de fiscalización que se entiende implica el conocimiento del área. Esa es un poco la diferencia que se tiene con el control social, ¿no es cierto? Es decir, se tiene que contar con miembros de ese directorio que pues tengan un mayor conocimiento en relación a lo que se está haciendo. Pero también la norma establece con absoluta claridad los alcances del directorio y cuáles son sus funciones relacionadas a la fiscalización. En resumen, lo que yo quiero decirles a los compañeros trabajadores, no está cerrada, está abierta la participación para que puedan formar parte del directorio siempre y cuando se cumplan los requisitos que manda la ley, pero además nosotros estamos abiertos a todo lo que significa el control social, de tal manera que podamos establecer determinados periodos en los cuales nosotros podamos rendir cuentas en relación a la administración de los recursos. Jaime, para ir cerrando ya esta entrevista, dos cosas. Surge una preocupación en esto último que tú has dicho, que aparece de pronto en los medios de comunicación, incluso en las redes sociales, de qué entonces es capaz de hacer ese directorio, ¿no?, con mis recursos. Entonces, eso, ¿cuál sería, qué explicación le darías a la gente? Y otra, que hay mucha especulación sobre lo que va a pasar cuando termine este proceso de migración, ¿no es cierto?, de las AFPs a la gestora. Solo por darte un ejemplo, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esa señora, a ese señor que de pronto tiene desconfianza que ya no se le pague la pensión en cuanto se termine el proceso de migración, o que solamente se le vaya a pagar hasta que definitivamente las AFPs terminen de irse del país, y con eso existe mucha noticia que es falsa de pronto, ¿no?, pero que merece una explicación para que la gente lo sepa, en cuanto a que se terminan de ir las AFPs y ya no voy a recibir mi pensión, ¿no? Esto que tú decías, de pronto se ha escuchado a algunos políticos, incluso políticos con nombre y apellido, que no es que circulan noticias falsas, ni aquello de decir, esto va a ser la caja chica y entonces la gente se asusta de su dinero, ¿no? Etcétera.
¿Qué contestas a esto ya para irnos yendo? Bueno, a ver, lo que yo les contestaría así, a diferencia de lo que alguna gente cree, el funcionamiento de una gestora es un funcionamiento altamente técnico, ¿no es cierto? Para ponértelo, digamos, en otros campos, ¿no? Es como si uno dijera, cualquiera puede sentarse al mando del avión, ¿no? Subir, despegar y aterrizar, y eso cualquiera lo puede hacer. No, en realidad el funcionamiento de un avión sigue protocolos sumamente rígidos, ¿no es cierto? No es sentarse y apretar cualquier botón, no. Son especialistas los que vuelan, ¿no? Lo propio es la gestora. Entonces, los rangos de lo que se pueda hacer internamente están tremendamente acotados. En otras palabras, las normas te dicen, bueno, si usted va a invertir, tiene que cumplir estos requisitos, esta es la calificación, así es como tiene que funcionar. O para que lo vea más cercano, ¿no es cierto? La forma en la que se calcula una pensión tiene elementos matemáticos, fórmulas que tienen su complejitud, que se tienen que aplicar. Entonces los rangos son bastante acotados y en realidad la principal función del directorio es la fiscalización. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí está el marco normativo, aquí están las fórmulas matemáticas y lo que tiene que hacer el directorio es observar si todo eso se ha cumplido al pie de la letra. Entonces no tiene que existir ningún temor. Ahora, en relación a lo que tú decías, Susana, ¿qué le podemos decir a ese pensionista, a ese aportante? Lo que le podemos decir, y lo hacemos con mucha franqueza, con mucha solvencia, va a seguir recibiendo su pensión con absoluta normalidad, ¿no es cierto? Con un 2% de incremento. Exactamente, es decir, lo que va a haber más bien es un 2%. ¿Y por qué lo aseguramos con esa franqueza? Bueno, yo he sido durante mucho tiempo viceministro y nosotros éramos los encargados de la administración del sistema de gestión pública, que es el que precisamente paga los salarios a todo el sector público, ¿no es cierto? Entonces tenemos la experiencia, tenemos el know-how para saber cómo se tienen que pagar las planillas, entonces eso está garantizado, y también tenemos el know-how para que podamos hacer todos los procesos de recaudación. Entonces, lo que estamos manejando actualmente la gestora, conocemos todos estos sistemas, sabemos cómo realizarlo y en ese sentido brindamos todas las garantías para que la gente se sienta segura en relación a la administración de sus aportes. Jaime, te agradezco mucho haberte dado cita esta noche con nosotros en el desacuerdo. Creo que nos has contestado todo el cuestionario que teníamos para ti, así que te lo agradezco mucho y espero que haya servido este programa para poder aclarar las dudas de la gente. Buenas noches, Jaime. Quédese con nosotros, que ya volvemos en el análisis de conflictos de la semana. Además de la amenaza del Comité Cívico de Santa Cruz de hacer un paro indefinido desde el 22 de octubre, varios sectores sindicales y comunidades rurales están protestando por diferentes motivos. Un conflicto complicado es el que existe entre los mineros estatales y el gobierno, que se encuentra en cuarto intermedio. Los mineros piden abrogar un decreto que entrega las utilidades de las empresas mineras al Tesoro para el pago de los gastos sociales del Estado. Además, se oponen a la gestora pública, al igual que los maestros, los fabriles y otros sectores de la Central Obrera Boliviana. El secretario ejecutivo de esta organización sindical, Juan Carlos Guarachi, está siendo cuestionado por sus bases por supuestamente haberse negado a dar luz verde a esta movilización. También hay conflictos por tierras y agua en el oriente y una pelea potencialmente grave entre transportistas paceños y alteños. Una semana conflictiva, lo anunciado. Vamos a hablar sobre este tema con Rodrigo Ayala, que nos acompaña desde Tarija vía Zoom. Rodrigo, buenas tardes, bienvenido a Desacuerdo. Gracias, Susana, gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo. Con nosotros en el estudio, Marcelo. Marcelo, muy buenas noches, bienvenido a Desacuerdo. Gracias, Susana, a ti por la invitación. A ver, voy a empezar contigo, Rodrigo. Parece que hay una cierta tendencia en el país a conflictuarnos en octubre, veranos tremendos, le dicen algunos, ¿no? No existe una explicación clara de este fenómeno, pero como hemos visto en la cápsula, hay varios conflictos en este momento que se están juntando. ¿Tú crees, Rodrigo, que existe algún factor común en estos conflictos o que son hechos aislados entre sí? En ese caso, ¿por qué ocurren todos al mismo tiempo, todos en conjunto? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo
creo que hay una tendencia, ¿no? Es decir, a ver, fíjate, como hay de manera muy gruesa, en la comparación, como hay un calendario agrícola anual, podrías decir que hay un calendario anual también de conflictividad. ¿A qué me refiero? Fíjate vos, los meses más cercanos al 31 de diciembre son los meses donde hay menos conflictos. Es decir, no es un hecho absoluto, pero sí es una tendencia general. Noviembre, la gente empieza a visualizar las fiestas de fin de año. Diciembre, estás prácticamente pensando que el año ha acabado. Las preocupaciones son otras, las del dinero para la graduación del hijo, para las fiestas de fin de año, la Navidad, etcétera, etcétera. Las de los empresarios están en el aguinaldo. Y en enero, ¿no es cierto? Es un mes que todo el mundo considera muerto. Febrero viene carnaval, generalmente, o marzo. Y el año realmente, ¿no es cierto? El año intenso comienza en abril. Entonces, hay un periodo, un ciclo fuerte, digamos, de conflictividad, donde aumentan entre abril y octubre, precisamente, ¿no es cierto? Y me da la sensación, obviamente es subjetivo lo que te digo, que los sectores que no han logrado posicionar sus temas hasta octubre o que tienen una esperanza de conseguir algo antes que el año se desinfle, este ciclo de conflictividad se desinfle, pues tienden a plantearlos en octubre. No es absoluto, te reitero, seguro que si investigamos vamos a ver un montón de conflictos que ha habido históricamente en diciembre o enero, pero creo que es una tendencia general. Es la explicación que yo podría darle, ¿no? Bueno, he apelado ahí a tus estudios antropológicos un poco para hacer esta explicación, porque es verdad que no existe una explicación del por qué, pero está dado, ¿no? Los conflictos llega octubre y uno dice, pucha, ¿qué pasará este octubre, ¿no? ¿Qué nos espera en este octubre? Ahora, yo quiero entrar un poco ya en materia, Rodrigo, y decir, la oposición, como pregunta, ¿sabes? Preguntarte si la oposición está trabajando para articular los conflictos en Oriente y Occidente, para que los comités cívicos se movilicen todos a propósito de esta gran convocatoria, digamos, que ha hecho el comité cívico desde el Cabildo, pero también ahora al paro indefinido, ¿no es cierto?, para hacer movilizaciones simultáneas a lo que significa el paro cruceño. ¿Crees que esta articulación logre darse? ¿Crees que existe, bueno, a pesar de que lo hemos explicado, es un tiempo de conflictos que siempre se da, que todos los años, etcétera, pero existe un ánimo de pronto en el resto de los departamentos en sumarse a los conflictos, a la agenda que propone ahora mismo el Comité Cívico Cruceño? ¿Cómo lo ves? No, o sea, a ver, el Comité Cívico Cruceño, obviamente, y lo que podría llamar el sector camachista de la oposición, obviamente quiere articularse y quiere liderar la conflictividad nacional y probablemente arrastrar al resto de los departamentos. Yo personalmente creo que es imposible que lo logre, por varias razones, pero por una razón política fundamentalmente. La oposición, después del gobierno de Áñez, ha entrado en una debacle, eso está claro. El gobierno de Áñez ha sido el Waterloo, digamos, de la oposición, y prácticamente ha quedado escindida en varios sectores. El único sector, si tú quieres, que tiene una capacidad real de movilización, evidentemente es el del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el camachismo, podríamos llamarlo. Pero fíjate vos, para tener vigencia, el Camacho en su momento, te hablo desde el año 2019, ha renunciado a toda pretensión de liderazgo nacional. Es decir, el crecimiento de Creemos en Santa Cruz especialmente ha sido a costa de su liderazgo nacional. Acuérdate vos que Camacho ha sacrificado el discurso de la oposición del candidato útil, que es el que llevaba adelante Carlos Mesa, por el discurso del candidato cruceño. Entonces, ha dotado a su opción de un discurso identitario muy regional que yo creo que le imposibilita liderar a otros sectores en el país de manera efectiva. Te voy a dar dos ejemplos bien pequeñitos, pero que ilustran lo que te quiero decir. A mí me parece de manera muy práctica. Fíjate vos, una de las razones del conflicto que vivimos respecto al censo está en que Camacho no asistió a la reunión del Consejo de Autonomías, ¿te acuerdas tú? Que fue en julio. Que a mí me parece, ahí se chachó, digamos, hizo la rocha, como decimos. A mí me parece que ahí expresa un temor a ir a La Paz, por ejemplo. Te voy a dar otro ejemplo que puede parecer jalado de los pelos, pero para mí es muy evidente. ¿Alguien se acuerda, o tú, por ejemplo, te acuerdas, Susana, de cuántas veces
el Comité Pro Santa Cruz, o Camacho, cualquier dirigente cruceño ha mencionado el nombre de Pumari en estos últimos meses? Es decir, Pumari me da la impresión que es un fantasma en la política boliviana. El hombre está preso en este momento, ¿no es cierto?, en Potosí. Pumari y Camacho eran, en su momento, acordate tú, ¿no es cierto?, eran la fórmula para que la oposición radical, digamos, en Bolivia, logre una presencia nacional. Tuvieron dificultades, tuvieron problemas, pero bueno, lograron hacerlo hasta las elecciones. Pumari está preso en este momento y no hay nadie, ni Camacho en primer lugar, ni nadie de la oposición que mencione el nombre de Pumari. Entonces, fíjate vos, para mí son dos ejemplos muy palpables, muy concretos, de cómo la oposición dura en Santa Cruz, la oposición camachista, digamos, dura en Bolivia, porque es la única en Bolivia, ha reducido su ámbito de lo nacional a lo regional. La otra oposición, testimonial, yo la llamo así, oposición de micrófono, la oposición de comunidad ciudadana, que no tiene una opción real de movilización, yo creo, en ningún lugar del país. Y la tercera, el tercer segmento de la oposición, que es la oposición regional, sobre todo de autoridades regionales, que no tienen ningún interés en pelearse con el gobierno en los hechos, así lo digan. Bueno, la prueba más palpable está en la posición de Manfred Reyes Villa, por ejemplo. Pero en general, aunque no lo digan, yo creo que es así. Pero además que no creo que encuentren el aliciente para unirse a un proyecto como el de Creemos, que reitero, no es nacional. Finalmente, solo para acabar muy rapidito, el problema de que Camacho tiene, y el discurso político duro en Santa Cruz, tienen por primera vez un contendiente regional fuerte, que es Johnny Fernández, con el desafío que está haciendo, digamos, al predominio del discurso cruceñista clásico. Parece, Rodrigo, que al final el censo no fue ese instrumento aglutinador que de pronto se esperaba, ¿no? Yo coincido contigo que de pronto hoy vemos un Camacho que está buscando consolidarse en su región, en Santa Cruz, que ha abandonado cualquier atisbo de discurso nacional que quizás no le interesa y que de pronto es con los liderazgos regionales con los que hay la pulseta, ¿no? Pero además, fíjate vos, liderazgos regionales que tú podrías pensar que ideológicamente son muy afines o pueden ser muy afines a Camacho, como el de Manfred Reyes Villa, que por las razones que quieras, dice, no, yo estoy de acuerdo con el censo del 2024, o otros regionales, liderazgos regionales como los de Tarija, los menciono, porque yo estoy en Tarija, que explícitamente no lo dicen, pero tampoco se pliegan de manera activa, militante, me refiero a la gobernación o a la alcaldía de Tarija, tampoco se pliegan de manera militante a la movilización que plantea el Comité Pro Santa Cruz. Me voy contigo, Marcelo. A ver, si no logra un acuerdo de último momento, digamos, algunas voces dicen que de pronto se está negociando un acuerdo para no ir al paro cívico, ¿no es cierto? Pero digamos que esto sea solo especulación, que sea una cuestión de cuento de pasillo, digamos, ¿no? Entonces estamos hablando de que el Comité Cívico va a ir efectivamente a un paro pidiendo el adelanto del censo para el 2023. ¿Qué opinas de este paro? ¿Qué dices, Marcelo, desde tu perspectiva? ¿El paro puede durar mucho? ¿Cuántos días de paro podrán ser? Entonces, ¿le tocará en esa perspectiva retroceder a Santa Cruz, no retroceder? ¿A quién le favorece el paro? ¿A quién no le favorece el paro? A ver, danos tu opinión. Uno pensaría que en el país los problemas que tienen, digamos, razones económicas, es decir, demandas, digamos, económicas, son los problemas que movilizan y que en cierta medida generan, digamos, agenda nacional para generar un momento de ingobernabilidad a quien esté gobernando, ¿no? El 2019 es un caso particular porque es un problema predominantemente político, es distinto, ¿no? Pero en este caso, uno diría, hemos vuelto otra vez a esa parte de nuestra historia en la que los problemas económicos, las demandas económicas son las que articulan agendas nacionales y luego, por tanto, tienen la posibilidad de desestabilizar al gobierno de turno. Yo diría sí y no, por lo siguiente. Si hablamos del censo, sí es un problema de redistribución de recursos, sí es un problema de representación política, pero es un problema en el que todos los departamentos, de manera individual, saben que en la medida en que se pueda llevar adelante el censo, van a ganar o van a perder. Aquí hay una idea de que no todos van a ganar,
con este tema, sino hay departamentos que obviamente van a perder y probablemente pierdan mucho. Entonces, ahí el incentivo para movilizarse y para aglutinarse, si quieres, a lo que el Comité Interinstitucional quiere, es menor. No me voy a movilizar. Por eso, en estos 21 días que el Comité Interinstitucional en el Cabildo dijo el gobierno debería pensar en qué hacer si no vamos al paro indefinido, más que para que el gobierno piense en algo en hacer, creo que es en realidad para que, ¿qué hace el Comité Interinstitucional para poder generar ciertas alianzas y acuerdos con otros sectores por fuera de Santa Cruz? Y si eso realmente le puede llevar a poder tener un escenario de correlación de fuerzas, digamos, positivo, y luego, por tanto, generar un paro indefinido, pero además con una amenaza de que eso pueda irradiarse a nivel nacional. Hasta ahora lo que hemos visto es que la respuesta de Cochabamba es no, y el censo que se haga el 2024 no hay problema. Los cabildos convocados en la ciudad primero de Potosí, muy reducido, muy pocas personas, no ha sido realmente, digamos, noticia. El cabildo convocado también en Cochabamba no ha sido numeroso. El cabildo que se convocó también aquí en La Paz no ha sido numeroso, incluso intentando aglutinar otras demandas de otros sectores, como en el caso de La Paz, por ejemplo, con el tema de ADEPCOCA y el tema de sectores gremialistas. Aún así, no pueden articular una demanda, digamos, con contundencia y con claridad, digamos, hacia el 20 de octubre de este mes. Entonces, creo que en realidad es una apuesta muy fuerte de parte del Comité Interinstitucional de intentar sumar, digamos, aliados y de intentar sumar credenciales para poder hacer una propuesta o una protesta, perdón, a nivel nacional que no les está funcionando del todo. Ahora, con eso no digo que haya que desmerecer el paro que se vaya a llevar adelante en Santa Cruz. Claro, creo que hay que analizarlo. Porque yo creo que va a ser seguramente muy exitoso. Si una vez que hay el paro, seguramente Santa Cruz va a parar, seguramente. Pero claro, llama la atención hoy día que hemos escuchado lo de Rómulo Calvo, por ejemplo, esa cuestión, si hay muertos. ¿Por qué tendría que haber muertos en un paro cívico? Esa es una pregunta. ¿Por qué tendría que haber? ¿Y a qué están apostando los sectores de pronto involucrados al conflicto? Esto te lo pregunto precisamente por las declaraciones de Calvo que a veces... Es que son sectores, creo, que tienen muy poca vocación a generar negociación política. Entonces, como tienen muy poco espíritu de negociar en términos políticos, porque todas las señales hasta ahora han sido del gobierno fue, después del cabildo, bueno, reunámonos el 11 de octubre. La respuesta de ahí, del Comité Interinstitucional, fue no el 11, el 6 de octubre, pero además en Santa Cruz y además con organismos internacionales. La respuesta del gobierno fue, bueno, vamos a reunirnos en Santa Cruz el 11 de octubre y con organismos internacionales. La respuesta del comité fue, no, ahora queremos que se abrogue un decreto supremo. Entonces, no hay vocación para la negociación política. Y si no hay vocación, y luego, además de remate, se lanza esta señal de cuidado que haya algo más que violencia en Santa Cruz, un resultado mucho más trágico. Entonces, claro, creo que el escenario está más o menos organizándose, si quieres, la escenografía se está más o menos organizando en ese sentido de parte del Comité Interinstitucional de Santa Cruz para, como no han podido generar aliados por fuera de su departamento, pues intentar forzar una última carta, que es la carta de la violencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, complicado lo que nos dice Marcelo. Te agradezco mucho, Rodrigo, por habernos acompañado en el desacuerdo. Agradezco también a Marcelo que desde usted en desacuerdo, que voy a volver con las conclusiones de nuestro programa. Volvemos ya para las conclusiones de nuestro programa. En la primera parte hemos hablado de la gestora pública. La pregunta que nos hacemos, que se queda abierta, esas utilidades que se recibe las AFPs han estado por los 23 millones de dólares año. ¿Eso es bueno que se quede o no con el país? Es una pregunta que se hace. La verdad que, sinceramente, y ya poniendo aquí una postura personal, creo que 23 millones de dólares para que se reinviertan en nuestras propias pensiones no le vienen bien, nos vienen bastante bien a todos los que nos vamos a jubilar, a los que están jubilados, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en la segunda parte, la conflictividad. Esta semana ha sido una semana tremendamente conflictiva. Vamos a ver qué es lo que pasa en la siguiente semana, si se concreta o no el paro cívico. Esperemos que no se concrete el paro indefinido que propone Santa Cruz, porque ese paro no lo paga la dirigencia cívica, finalmente no lo paga el gobierno, lo paga la gente.
lo paga el cruceño de a pie, lo paga aquella persona que tiene que salir a trabajar todos los días y que no puede juntar el dinero diario, lo paga aquella persona que si no trabaja ese día de pronto no junta lo que necesita para el mes, y también lo paga el tejido social, porque habrá mucha gente que va a insistir con salir y otra que va a insistir con que no se salga. Y entonces ahí se generan ciertos enfrentamientos, una advertencia muy grotesca del presidente del comité cívico, donde finalmente termina siempre lastimado el tejido social. Esperemos que esto no suceda, vamos a estar muy atentos. El próximo domingo nosotros nos vemos para seguramente hablar de ese tema. También quédese en la programación de RTP. Muy buenas noches, conmigo hasta el siguiente domingo.